súper. Y aquí estamos. Ahora sí, anatomía del sistema nervioso central. Algo súper simple para pasar en una sola clase, como ya les había dicho anteriormente, pero vamos a hacer lo posible para poder entender. A ver, el sistema nervioso tiene una característica que es muy compleja, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, como en este caso que tenemos aquí. La función, si nosotros lo regimos a lo más simple posible, es detectar a través de los receptores que nosotros tenemos alrededor de la piel o en los ojos, en los oídos, en el gusto, ya o en diferentes partes del cuerpo, es detectar todos los cambios del medio interno y del medio externo. Esa información es derivada al centro de alto rendimiento, como se podría decir. ¿Cuál es el centro de alto rendimiento o de mayor procesamiento? Que es la parte de integración, que es la corteza cerebral. En esta corteza cerebral toma todos los estímulos y genera una acción. Ya una acción que puede ser musculoesquelética o puede ser una acción simplemente mental. Como en el caso, aquí tenemos una acción musculoesquelética. En este caso, esta persona está mirando un vaso de agua, por lo tanto, a través de la sensación, o sea, de la visión, ahí ve que tiene un vaso de agua y probablemente se quiera suicidar, no, quiera tomar agua, y esa información llega que al a la corteza cerebral informándole que hay un vaso de agua ahí. Integra la información para saber que eso es, porque miren, los receptores solamente ven esto, pero no saben lo que es. Llega al centro de integración, que sería la corteza cerebral, y la corteza cerebral le dice, hey, eso es un vaso de agua. Ok, tenemos sed, así que ¿qué es lo que hay que hacer? Activar los músculos para tomar el vaso de agua y ¡pum!, para adentro. ¿Ya? Pero también puede ser otro caso. Como el caso si nosotros estamos leyendo un libro, estamos con los receptores también visuales, pero no vamos a tener ningún tipo de reacción musculoesquelética, sino que vamos a tener una reacción, en este caso, del recuerdo. O sea, en la corteza cerebral, en vez de generar un movimiento, lo que va a hacer va a generar que esa información que nosotros estamos leyendo, o que en este caso ustedes están escuchando, se vaya hacia el lado de la memoria a mediano o a largo plazo, espero. ¿Ya? Eso es la forma más simple en que nosotros podemos ver la función del sistema nervioso central. Y para tener un concepto y para poder entender lo que vamos a ver más adelante, debemos definir algunas estructuras, como lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Sustancia gris se le denomina a donde se encuentran agrupados las neuronas o los somas neuronales. El soma neuronal es el cuerpo de una neurona y además vamos a encontrar algunas dendritas y terminales axonales. Y presenta esa tonalidad gris principalmente porque hay una gran abundancia de capilares sanguíneos, debido a que las neuronas consumen gran cantidad de oxígeno y de glucosa, por lo tanto tienen que tener muchos capilares. Pero la sustancia gris puede adoptar diferentes conformaciones. La conformación de corteza, que significa que la sustancia gris se encuentra por fuera y la sustancia blanca por dentro. Por eso que nosotros hablamos de la corteza cerebral. ¿Dónde más vamos a encontrar corteza? En el cerebelo, que ahí se va a llamar corteza cerebelosa o cerebelar. También vamos a tener los núcleos. Los núcleos es un conjunto de sustancia gris dentro de la sustancia blanca. ¿Cómo podemos encontrar aquí? Fíjense, estos son núcleos que están rodeados por sustancia blanca. Esto también es un núcleo rodeado por sustancia blanca. Después nos vamos a encontrar con los ganglios espinales y los ganglios neurovegetativos. Los ganglios espinales son la agrupación de neuronas, pero que se encuentra fuera del sistema nervioso central, o sea, se encuentra en el sistema nervioso periférico y pertenecen al sistema somático.
En cambio, los ganglios neurovegetativos es exactamente lo mismo, una agrupación de neuronas que se encuentra por fuera del sistema nervioso central, pero que pertenecen al sistema neurovegetativo, ya sea del sistema simpático o del sistema parasimpático. Y después nos vamos a encontrar con la sustancia blanca, que está formada principalmente por los axones, que como la mayoría están mielinizados, tienen un color amarillento o blanquecino, especialmente dado por los oligodendrocitos, que son los que envuelven a los axones dentro del sistema nervioso central. Ya porque la mielina en el sistema nervioso periférico va a estar conformada por las células de Schwann, o también llamados neurolemocitos. Dentro de eso, nos vamos a encontrar que hay una clasificación del sistema nervioso que es la que se utiliza más, que es la anatómica, donde vamos a definir entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar conformado desde lo más básico a lo más complejo, desde la médula espinal, pero un poquitito, vamos a admitir aquí, ya. Desde la médula espinal, es lo más simple del sistema nervioso central, después tenemos el tronco encefálico, el cerebelo, diencéfalo y los hemisferios cerebrales, que ya son la parte más desarrollada del sistema nervioso central. En tanto que vamos a tener el sistema nervioso periférico, que va a estar conformado por los 12 pares craneanos, además de los 31 pares de nervios espinales, o sea, son los nervios que salen de la médula espinal. Y además de eso, tenemos que sumarle los ganglios periféricos, como vimos, los ganglios espinales. ¿Ya? Veamos entonces lo primero, que es la médula espinal. Vamos a ver especialmente la configuración externa. Aquí tenemos las consideraciones generales que debemos comprender de la médula espinal. La médula espinal en el adulto ya se van a hacer estructuralmente desde el foramen magno, que se encuentra en el hueso occipital, y se va a extender hasta la articulación entre L1 y L2. Fíjense, no va a ocupar todo el canal medular, sino que en el adulto va a llegar hasta el L1, L2. Mide aproximadamente 45 centímetros, ¿ya? Mientras que la columna vertebral mide 73 centímetros. Por tanto, es harto menos, o de menor tamaño que la columna vertebral. Ya vamos a ver por qué ocurre exactamente esto. Oh, adelante. Va súper bien. Ahí sí. Ya. Bueno, va a estar formado por el sistema nervioso segmentario, que es el lugar donde hay donde la sustancia blanca, la sustancia gris se encuentra en el centro y la sustancia blanca se encuentra por fuera, o sea, al revés de la corteza. En tanto que vamos a encontrar el sistema suprasegmentario, en donde la corteza, ya, o sea, las estructuras van a tener en forma de corteza, o sea, la sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro. Y la médula espinal sirve para comunicar todo lo que es el sistema periférico. Por aquí van a pasar todas las fibras nerviosas que van a venir y van a ir desde los neuroreceptores hacia el telencéfalo o desde el telencéfalo hacia los nervios periféricos. Y además tiene algunas capacidad de integración, pero integración muy simple, como son los reflejos, como en el caso del reflejo patelar, reflejo tricipital, ¿ya? Que son obviamente centros de integración bastante leves, que no tienen en realidad mucha dificultad. Otras consideraciones que debemos tener, que la médula espinal no es igual en todos lados, sino que se producen ensanchamientos tanto a nivel cervical como a nivel lumbosacro. Es por eso que nosotros le vamos a denominar intumescencia cervical, que se va a ubicar más o menos entre C3 y T1, y la intumescencia lumbar, que se va a ubicar más o menos entre T10 y L1 y L2.
¿Por qué se producen estas intumescencias o estos ensanchamientos de la médula espinal? Es porque aquí van a salir los nervios que van a inervar los miembros superiores en la intumescencia cervical, y la intumescencia lumbar es donde van a salir los nervios que van a inervar los miembros inferiores. Y para inervar tanto los miembros superiores como los miembros inferiores se necesitan muchos axones. Y si se necesitan muchos axones, se necesitan muchas neuronas. Por lo tanto, aquí hay una acumulación de neuronas y de axones, lo mismo que ocurre en la intumescencia lumbar. En tanto que en esta zona, que es la zona torácica, donde nosotros presentamos menor cantidad de músculos, ya disminuye la cantidad de axones y la cantidad de neuronas, porque solamente tenemos que mover los músculos centrales, ya los músculos que se encuentran en la parte del tronco, que simplemente se puede hacer flexión, extensión y rotación, no movimientos muy difíciles, a diferencia de los miembros superiores e inferiores. Y aquí tenemos una médula real, donde aquí la más clara que se ve es la intumescencia cervical, y acá vamos a encontrarnos con la intumescencia lumbar, que va a ir a terminar en un cono que se denomina el cono medular, que ya vamos a ver más adelante. La longitud medular, como aquí nosotros no podemos ver, llega hasta L1 y L2. Pero fíjense cómo en un recién nacido, esta médula espinal llega hasta el sacro, utilizando todo el conducto medular que se produce en la columna vertebral. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se encoge la médula espinal? No. La médula espinal se queda casi tal cual. Lo que pasa es que los huesos, o sea, las vértebras, crecen y hacen entonces que parezca que la médula se haya achicado, pero en realidad lo que crece es la columna vertebral. Entonces, eso hace que en el adulto la médula espinal llegue solamente a la articulación entre L1 y L2. Ahora veamos un poquitito la configuración interna de la médula espinal, donde yo les dije que la sustancia gris se encuentra en el centro y tiene una forma de X, donde va a tener dos astas, que van a ser las astas posteriores, y dos astas que son las astas anteriores. Las astas posteriores es donde va a llegar la información sensitiva. En cambio, en las astas anteriores es donde va a llegar o va a pasar la información motora. Y además tenemos la sustancia gris central, que es el lugar donde se van a encontrar células de menor tamaño y que son células de integración, o sea que van a integrar información sensitiva con la información motora, o al revés. O también puede ser cruzado la información de un lado hacia el otro, como en el caso del reflejo que yo les había hablado, del reflejo rotuliano o patelar, que nosotros golpeamos, o sea, estiramos el tendón cuadricipital, lo que hace que la información llegue al lado sensitivo. El lado sensitivo le dice: ¡hey! El cuádriceps se está alargando mucho, se puede romper, así que contráelo. ¡Pum! Le viene la información a la parte motora, y la parte motora lo que hace es contraer el cuádriceps. Y es por eso que nosotros estiramos ya la rodilla. Además de eso, nos vamos a encontrar que en el centro tenemos el canal central, que es un lugar muy pequeñito donde va a pasar el líquido cerebroespinal. No es un lugar importante donde pasa el líquido cerebroespinal, ya que este líquido cerebroespinal va a pasar especialmente por el espacio subaracnoideo. Vamos a ver que en la sustancia blanca, en la parte anterior, se conforma una fisura mediana ventral, que se denomina fisura porque aquí es una profundidad, que es donde va a pasar eh, la arteria vertebral anterior, en tanto que en el surco mediano dorsal es simplemente un pequeño surco. Además, hacia los lados, tanto anterior y posterior, vamos a tener los surcos ventrolaterales o anterolaterales y los surcos dorsolaterales. Esto nos van a dar, antes de eso, entre los surcos dorsolaterales de ambos lados, solamente a nivel cervical vamos a tener este surco intermedio dorsal. Recuerden esto, solo a nivel cervical, porque en el nivel torácico y a nivel lumbar no tenemos este surco. Entre los surcos ventrolaterales, que esto que está en azul, nosotros le vamos a llamar cordón anterior.
lo que se encuentra entre la fisura ventrolateral y el surco dorsolateral, vamos a tener los cordones laterales. Y entre los surcos dorsolaterales vamos a encontrarnos con el cordón posterior. Todos estos cordones es por donde pasa la sustancia blanca, o sea, los axones. Y como les dije, a nivel cervical también tenemos este surco que nos va a dividir el cordón posterior en el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Y aquí tenemos ya una médula espinal real donde podemos ver ahí la sustancia gris que tiene forma de H, ya recuerden el asta anterior motor, asta posterior sensitivo. Cada asta ya va a producir lo que son los filamentos radiculares que van a salir por la fisura ventrolateral o en el caso posterior en la fisura, o sea, en el surco dorsolateral. Los filamentos radiculares al unirse, miren aquí, al unirse van a conformar lo que son las raíces dorsales o las raíces ventrales del nervio espinal. Aquí todavía no se forma el nervio espinal. Y estos, al unirse, tanto los filamentos, o sea, la raíz dorsal como la raíz ventral, van a conformar el nervio espinal. Y como yo les había dicho, hay 31 pares de nervios espinales. Cada nervio espinal se va a conformar por un segmento medular. Un segmento medular va a estar conformado por los filamentos radiculares. Hay segmentos que pueden tener un solamente filamento radicular u otros pueden tener hasta 8 filamentos radiculares que van a producir la raíz dorsal. Además de eso, la raíz, o sea, la raíz dorsal y la raíz ventral. Además de eso, antes que se forme el nervio espinal, la raíz dorsal va a tener lo que es el ganglio espinal. Y si ustedes recordarán, hace poquito les hablé que el ganglio espinal es una unión o una acumulación de neuronas sensitivas. Súper, súper bien. Aquí tenemos entonces nuevamente los segmentos medulares y aquí podemos ver ya de una visión lateral cómo van a salir los filamentos radiculares para conformar la raíz dorsal y la raíz ventral. Aquí tenemos el ganglio espinal y cómo finalmente se conforma el nervio espinal. El nervio espinal obviamente después se va a dividir en muchos nervios terminales que van a ir a inervar todas partes del cuerpo. Configuración externa de, ahora ya pasamos al tronco encefálico. Ahí ya terminamos de ver lo que es la médula espinal y vamos a ver un poquito lo que es el tronco encefálico, que es la continuación de la médula espinal, pero que ya se va a encontrar hacia el interior del encéfalo. Se va a estar conformado por 3 porciones, donde su porción más inferior se le denomina ya como el bulbo del tronco encefálico, hay una porción de ensanchamiento que se denomina puente del tronco encefálico y la parte más superior que es el mesencéfalo. El tronco encefálico es muy importante especialmente porque aquí vamos a encontrar que están los reflejos, ya como los reflejos cardiogénicos, o sea, que regulan la actividad del corazón y además de la respiración. Y además se encuentra aquí el control de la conciencia, ya de la vigilia, del sueño y vigilia. Por lo tanto, algún daño en el tronco encefálico nos puede llevar a un coma profundo. Además de eso, es una vía de paso entonces también para los tractos o las vías descendentes o ascendentes, ascendentes de la vía, o sea, que vienen de la médula hacia la corteza cerebral, o descendentes que van de la corteza cerebral hacia la médula, o sea, permite el paso. Y además va a contener los núcleos de los nervios craneales. Y en la parte posterior del tronco encefálico nos vamos a encontrar con el cerebelo. Y aquí esta estructura que se ve ennegrecida es el cuarto ventrículo. Y esto que se encuentra más arriba es el diencéfalo. Y acá tenemos el telencéfalo, que en realidad nosotros ya lo conocemos como hemisferios cerebrales. Vamos a ver entonces
La morfología externa del tronco encefálico, donde nosotros lo que primero debemos fijarnos es en en la fisura mediana ventral, ya, y el surco ventrolateral. Esto nos va a servir para ubicarlos. Y entre el bulbo y lo que es el puente, nos vamos a encontrar con el surco bulbopontino. Muy importante porque aquí van a salir gran cantidades de nervios espinales, pero también a través del surco ventrolateral. Veamos entonces, en el surco ventrolateral vamos a tener este primer nervio que va a ser el nervio hipogloso, ya que es el último par craneano. Después del surco dorsolateral nos vamos a encontrar con el nervio glosofaringio, con el nervio vago y además con el nervio accesorio que también llega hacia la médula espinal, o sea, también parte de este nervio nace de la médula espinal. Oh, yes. Sí, señores. Y aquí, justo en la unión entre el surco bulbopontino y la fisura mediana ventral, hay un foramen ciego que no sirve de nada. No hay nada ahí. Cuando ustedes encuentren, porque hay otras estructuras en el cuerpo que se llaman foramen ciego, ustedes van a saber que es un foramen que no sirve en realidad de nada. Y después nos vamos a encontrar que en el bulbo sobresalen estas dos estructuras que se llaman las pirámides vulvares. Muy importante porque aquí van a pasar las fibras motoras voluntarias. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un movimiento voluntario, van a pasar por estas pirámides. Cuando hacemos movimientos involuntarios o movimientos que ya nosotros hemos aprendido, van a pasar por la vía extrapiramidal, o sea, van a pasar por un montón de lados, pero no por las pirámides vulvares. Y estas fibras de las pirámides vulvares van a pasar por acá abajo, que es la decusación, fíjense ahí, la decusación de las pirámides. O sea, las fibras que vienen por el lado derecho van a pasar al lado izquierdo. Las que vienen del lado izquierdo van a pasar hacia el lado derecho. Ya especialmente el 90% de las fibras. Otras fibras van a decusar ya a nivel medular. Después, a los lados de las pirámides vulvares, vamos a tener otra estructura que sobresale, que es un poquito más redondeada, que son las olivas vulvares. Muy importante porque van a tener conexión con el cerebelo. ¿Ya? Tienen mucha conexión con el cerebelo. Lo podemos encontrar aquí y en este lado también, o sea, hacia ambos lados. Ahora, si nos vamos a la parte posterior, nos vamos a encontrar con el surco mediano dorsal y además al lado inmediatamente del surco mediano dorsal tenemos el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. ¿Les suena tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme? Sí. Aquí es donde va a terminar el fascículo grácil y aquí es donde va a terminar el fascículo cuneiforme. Y más hacia los lados tenemos el tubérculo trigeminal, que es parte del núcleo del nervio trigeminal que se encuentra acá abajo, ya que el nervio trigeminal nace del puente. Ahora, vamos a ver la morfología del puente, especialmente del surco bulbopontino, porque sobre el surco bulbopontino, o sea, sobre las pirámides vulvares en el surco bulbopontino, vamos a tener el sexto par, que es el nervio abducen o abducente. Después, más hacia los lados, sobre las olivas vulvares, tenemos el nervio facial e intermedio, que son uno solo en realidad. Y finalmente, más lateral, tenemos el nervio vestíbulo coclear. El nervio abducen sirve para inervar el nervio recto lateral del ojo, o sea, nos sirve para mirar para el lado. El nervio facial inerva muscularmente todos los músculos de la cara, no los masticadores, sino los de la cara, y el músculo intermedio es el que lleva la información sensitiva del gusto. En tanto, el nervio vestíbulo coclear hay que dividirlo en vestíbulo y coclear. La parte vestibular es la que es del equilibrio y la coclear tiene que ver con la audición. En el puente anterior nos vamos a encontrar aquí con un pequeño surco que se llama el surco basilar, que es el lugar donde va a pasar la arteria basilar que va a producir la irrigación y después va a conformar, o sea, la irrigación del puente y del bulbo, y además va a producir después el polígono llamado malamente antiguamente como el polígono de Willis, o mejor dicho, círculo arterial cerebral, donde va a salir la arteria cerebral posterior.
Y además nos vamos a encontrar con el nervio más grande de los nervios craneanos, que es el nervio trigémino, donde su porción más gruesa es sensitiva, que va a traer toda la sensación de la cara, y se llama trigémino porque se divide en tres nervios, en el nervio oftálmico, en el nervio maxilar y el nervio mandibular. El oftálmico va a traer toda la información sensitiva desde los ojos hacia arriba, o sea, de la frente, el nervio maxilar, o sea, toda la información de la parte del maxilar, los dientes y todas esas cosas, y el nervio mandibular, que toda la información de la zona mentoniana y de los dientes. Por eso que los odontólogos tienen que saber de muy buena forma cómo anestesiar este nervio para que obviamente nos hagan alguna extracción o algún arreglo a nuestros dientecitos, ya no nos duela, obviamente. ¿Ya? Y aquí tenemos, miren, fíjense cómo tenemos la arteria basilar que se va a conformar por la unión de las dos arterias vertebrales, y aquí va a conformar, ya no se alcanza a ver, pero aquí tenemos el círculo arterial cerebral, pero aquí alcanzamos a ver cómo conforma la arteria cerebral posterior, que como el nombre lo dice, se va hacia posterior, especialmente hacia la parte temporal, la parte posterior del temporal, mejor dicho, y hacia la zona occipital. En la parte posterior del puente nos vamos a encontrar que tiene una forma romboidea y forma lo que es el piso del cuarto ventrículo, que aquí tuvimos que sacar el cerebelo para poder verlo. Donde nos vamos a encontrar el surco mediano, y alrededor, o sea, al lado de eso vamos a tener las eminencias mediales, y abajo, como muy redondito, vamos a tener los colículos faciales. Hacia los lados tenemos el área vestibular. Recuerden, todo lo que tiene que ver con vestíbulo o vestibular tiene que ver con el equilibrio. Aquí van a ver unos núcleos que tienen que ver con equilibrio y que se van a unir con el nervio vestibular, que viene del nervio vestíbulo coclear. Y entre la eminencia medial y el área vestibular tenemos la fosa superior. Más hacia abajo tenemos, o sea, hacia el lado tenemos el locus ceruleus, pero no lo vamos a ver ahora porque es muy complejo, y las estrías medulares del cuarto ventrículo, que son vías acústicas que van a ir cruzando de un lado al otro. Acá abajo también vamos a tener unos pequeños triángulos o trígonos, que es el trígono, el primero, del trígono del hipogloso, y acá abajo el trígono del vago. El trígono del hipogloso ya se lo imaginarán, es donde está el núcleo del nervio hipogloso. El trígono del vago es parte de lo que va a estar el núcleo del nervio vago, que se llama nervio vago porque es el nervio que nace del cráneo y sale a vagar por todo el cuerpo y llega hasta el sistema digestivo, o sea, llega hasta, fíjese, hasta la parte del ano. ¿Ya? O sea, sale a vagar por todos lados este desgraciado. Después tenemos la morfología externa del mesencéfalo, que va a estar conformado por los pedúnculos cerebrales, que son las fibras que vienen desde el cerebro, van a bajar por el tronco encefálico y se van a ir hacia el cerebelo o hacia la médula espinal. O al revés, van a venir de la médula espinal o del cerebelo y van a pasar hacia los hemisferios cerebrales. Entre medio nos vamos a encontrar con la fosa interpeduncular, donde vamos a encontrar que está la sustancia perforada, porque ahí van a ingresar gran cantidades de arterias y por eso que se encuentra perforada. Y además nos vamos a encontrar con que emerge el nervio ocular, ya que es el tercer par, que es el que inerva la mayoría de los nervios, o sea, de los músculos extrínsecos del ojo, a excepción, como ya habíamos visto, del recto lateral y del músculo oblicuo superior, que va a estar inervado por el único nervio del par craneal que van a ser por la parte posterior, que es el nervio coclear, que ya lo vamos a ver. Bueno, aquí estamos en la parte posterior, perdón. Aquí estamos en la parte posterior, donde tenemos como cuatro estructuras redondeadas, donde las dos superiores son los colículos superiores y tienen que ver con los reflejos visuales. En cambio, los colículos inferiores tienen que ver con los reflejos auditivos. Y aquí tenemos entonces la emergencia del nervio troclear. Esto que está aquí es parte del diencéfalo, que es la glándula pineal, y esto también que es el tálamo, que ya lo vamos a ver un poquito.
Y aquí tenemos un resumen para que esto lo puedan ver después con mayor tranquilidad, cuál es la función que realiza cada uno de los. Veamos ahora el cerebelo, que en latín significa cerebro pequeñito, porque se parece mucho al cerebro, pero obviamente va a tener otra función, que es una función motora. Pero últimamente se ha visto también que el cerebelo tiene cierta función en el área cognitiva, o sea, tiene conexiones con el área, ya, con el área frontal. ¿Ya? O sea, donde nosotros tenemos nuestro raciocinio y tenemos nuestra capacidad de cognición, o sea, la capacidad de resolver problemas. ¿Ya? Pero hasta ahora su función más importante que se le reconoce es una función motora, especialmente de los movimientos que son, eh, eh, que son aprendidos. El típico ejemplo que doy es cuando uno aprende a manejar. Ahí hacemos movimientos voluntarios. ¿Por qué? Porque nos enseña que tenemos que aprender el embrague, nosotros con calma apretamos el embrague, colocamos primera, aceleramos un poquito, vamos soltando el embrague y vamos apretando el acelerador y el auto parte. Y eso lo tenemos que hacer hartas veces hasta que ese movimiento es piramidal, por las vías piramidales. Pero lo hacemos tantas veces que llega un momento en que se hace automático, se hace aprendido, en donde nosotros ya no pensamos, sino que lo hacemos automáticamente. Apretamos el acelerador, colocamos primera, aceleramos y soltamos el embrague. Y eso lo hacemos automáticamente. Lo mismo ocurre cuando nosotros aprendemos a un instrumento. Como el piano, nos enseñan que una tecla nosotros la tenemos que tocar así, ya está, ya está, ya está, movimiento voluntario. Pero cuando ya aprendemos a tocar, ni siquiera necesitamos ver las teclas y lo hacemos ya en forma aprendida, lo que el cerebelo participa muy bien junto a los núcleos del cerebro. Fíjense, como en un corte sagital nos vamos a encontrar que tiene forma de corteza, donde la sustancia gris se encuentra alrededor y la sustancia blanca en el centro. Pero si hacemos un corte transversal, también vamos a encontrar lo mismo, la sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro. Pero además de eso nos vamos a encontrar con núcleos. Recuérdense, ¿qué son los núcleos? Agrupación de sustancia gris rodeada por sustancia blanca. Entonces, veamos lo que es el cerebelo, ya que si uno lo ve, va a estar como conformado por folias, que en latín significa como hojas. Fíjense que está formado como por hojas. Ya en la parte superior va a tener lo que se denomina como escotadura superior y en la parte más inferior tenemos las valléculas cerebelares que se van a encontrar entre las amígdalas cerebelares. Y además nos vamos a encontrar con unos surcos que son más profundos, que son las fisuras. Obviamente, el cerebelo no tiene este color, sino que aquí esta es una imagen de Netter donde divide lo que son los lóbulos del cerebelo. Y en el interior, si ustedes se fijan, esto es como una mariposita, ¿ya? Donde en el centro vamos a tener el vermis. Y adivinen de dónde viene la palabra vermis. ¿Alguien sabe? A ver, alguien que abra su micrófono y sepa qué cosa es vermis en latín. ¡Wow! No sean tímidos. ¿Han hablado de la vermicompostura? ¿O del apéndice vermiforme? ¿Ah? Lo he escuchado, pero no sabría decirlo. ¿No sabría decirlo? Vermis significa gusano. Así de simple. Esto tiene una forma de gusano. El apéndice, que nosotros conocemos como apéndice, simplemente se llama apéndice vermiforme, porque tiene también una forma de gusano. Sí. Y la vermicompostura es cuando nosotros hacemos humus de lombriz. O sea, hacemos abono a través de los gusanos, y eso se llama vermicompostura. ¿Aprendieron algo nuevo? Ya saben hablar en latín. Ya hacia los lados entonces de la vermis tenemos los hemisferios cerebelosos, ya
que son todos estos, pero los hemisferios cerebelosos se van a dividir en dos partes, la que se encuentra más central o más ligada a la vermis, que es la zona intermedia. No hay ninguna estructura que los divida, sino que solamente se encuentran ahí. Y después tenemos la zona lateral. Se sabe que la vermis es la estructura más antigua del cerebelo. Después viene la zona un poquito menos, que se llama arquicerebelo. Después tenemos el paleocerebelo, que es la zona intermedia, y el neocerebelo, que tiene que ver con la parte ya más moderna o la parte filogenéticamente más nueva del cerebelo, que nos permite hacer cosas mucho más difíciles. Entonces, nos vamos a encontrar que tenemos la fisura primaria y la fisura posterolateral, que es la que a nosotros nos sirve. No vamos a ver la fisura horizontal ni tampoco otras estructuras que no tienen mucha función. Pero sí, la fisura primaria nos sirve para identificar lo que es el lóbulo anterior, lóbulo posterior y además el lóbulo flóculo nodular. El lóbulo anterior es el paleocerebelo, no, mejor partamos por el más antiguo, que es el arquicerebelo, que es el lóbulo flóculo nodular, que para nosotros es pequeño, pero para los demás animales es bastante grande. Nosotros lo fuimos desplazando por el lóbulo posterior, que es el más nuevo. Y este tiene que ver con la regulación del equilibrio, o sea, el área vestibular. En tanto, lo que es el lóbulo anterior regula el tono muscular y la postura. ¿Alguien sabe qué es el tono muscular? ¿Alguien sabe lo que es el tono muscular? Vamos, sin miedo. Naka, no. Bueno, el tono muscular es el tono que los músculos se encuentran cuando estamos en estado vivo o no tenemos ninguna enfermedad, donde si nosotros nos tocamos los músculos, aunque seamos lo más débiles o flacuchentos posible, van a tener cierta dureza. Es porque el músculo siempre va a estar semicontraído. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Para que el músculo cuando está semicontraído y se tenga que contraer, lo haga lo más rápido posible. Entonces, nosotros podemos hablar de las personas atónicas, hipotónicas o hipertónicas. Las personas atónicas son las que no tienen tono muscular, entonces parecen como masitas. No se pueden movilizar. Hipotónicas es que sus músculos están mucho más débiles y sus movimientos son mucho más lentos. Y hipertónicas es todo lo contrario, cuando el músculo está demasiado contraído y no lo podemos relajar, como en el caso de la espasticidad. ¿Ya? Y finalmente tenemos el lóbulo posterior, que es el que regula los movimientos voluntarios y automáticos. Es el que hace los movimientos finos. ¿Ya? O sea, escribir, hacer pinza fina, o sea, unir el pulgar con el índice, es algo que los demás animales no lo pueden realizar. ¿Ya? Solamente los humanos, imagínense que los simios superiores, como, no sé, por los macacos o los chimpancés, solo hacen pinza gruesa, que es agarrar, no sé, un palo o un lápiz con toda la muñeca, o sea, con todo el puño en realidad, no haciendo pinza fina. ¿Ya? Y es por eso que nosotros tenemos un lóbulo posterior, que es el más nuevo, muy, muy desarrollado. Aquí tenemos un corte sagital del cerebelo donde vamos a encontrar la sustancia blanca y la sustancia gris alrededor. Y como tiene forma de árbol, se le denomina árbol vitae, o también llamado árbol de la vida. ¿Vieron? Curriculum vitae, ¿ya? Árbol vitae. Vitae, ¿qué significa? Vida. Oye, ¿cómo aprenden latín? Ya. La organización interna. Nosotros nos vamos a encontrar que en la sustancia gris del cerebelo vamos a encontrar solamente 3 capas de células. La capa más externa, que es la capa molecular, que tiene células muy pequeñitas, y esos puntos que se ven van a ser dendritas de la capa media, que son las células de Purkinje, y además van a ser dendritas de las células granulares,
o granulosas que van a encontrarse en la capa granulosa, pero que van a tirar sus dendritas hacia la capa molecular. En la capa molecular solamente vamos a encontrar dos células que se llaman las células en cesto y las células estrelladas. En tanto, en la capa media solamente vamos a encontrar las células de Purkinje, que son las células más grandes que vamos a encontrar en el cerebelo. Y en la capa granulosa vamos a encontrar en gran cantidad estos que son las células granulosas que se ven de un punto negro porque tienen muy poco soma. Ya lo que más tienen es núcleo, por eso tienen una tensión bastante grande. Y además va a haber otro tipo de células en menor cantidad que se llaman las células de Golgi. Y además, nos vamos a encontrar que si nosotros hacemos un corte horizontal en el cerebelo, nos vamos a encontrar que hay núcleos. Fíjense, estos núcleos que tenemos aquí. Vamos a partir desde los mediales hacia los laterales porque los mediales son los más antiguos filogenéticamente hablando. Filogenéticamente me refiero al desarrollo que nosotros hemos tenido como humanidad. ¿Ya? Entonces vamos a tener los núcleos fastigiales que se van a encontrar en la línea media, son dos, uno a cada lado, y van a llegar a las fibras vestibulares del cerebelo, o sea, tienen que ver con el equilibrio, o sea, el arquicerebelo. ¿Ya? Después, hacia los lados tenemos un núcleo a cada lado, pero aquí pareciera que fueran dos núcleos. No, porque es una S, pero al ser cortado de esta forma pareciera que fueran dos núcleos, ya que es el núcleo globoso, que es un núcleo que se encuentra a ambos lados, ya que, como les dije, tiene una forma de S, es uno solo a cada lado, y recibe fibras del paleocerebelo. Recuerden, paleocerebelo tiene que ver con el tono muscular y la postura. Y acá tenemos el núcleo emboliforme, que tiene como una forma de coma, es como el más gordito, y también tiene que ver con el paleocerebelo. Ya se va a encontrar uno a cada lado. Y tiene que ver también entonces con el tono muscular y la postura. Y este que es más grande, ¿cómo creen ustedes que se llama? A ver, por la forma que tiene. Si han aprendido algo de anatomía. ¿No? Núcleo dentado, porque pareciera que tuviera dientes, ¿ya? Y tiene que ver con el neocerebelo, o sea, participa en los movimientos de coordinación de metría, ¿ya? Y de todos los movimientos complejos, como le había dicho, ¿ya? Y es una estructura que tiene como forma de herradura, donde se encuentra cerrado en la parte posterior y abierto en la parte anterior. Por lo tanto, el núcleo dentado es el que se va a unir a la parte más nueva del cerebelo. ¡Wow! Terminando el cerebelo, ¿alguna pregunta que les haya quedado o de la médula o del tronco encefálico o el cerebelo? Profe, una consulta. Dígame. ¿Quién va regulando los movimientos, la materia gris o la materia blanca? Perdón, ahí no le ¿Quién va regulando los movimientos, la materia gris o la materia blanca? ¿A qué se refiere con materia orgánica? ¿No materia gris o materia blanca? Que Al líquido. la materia blanca, la materia gris, o mejor llamada sustancia gris, es donde están los somas neuronales, o sea, están las neuronas. Son los que envían la información hacia los axones, que es la sustancia blanca. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, esa. Muchas gracias. Ya. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿De médula, de tronco y de cerebelo? ¿Sí? Me parece bien. Pasemos al diencéfalo. El diencéfalo es parte de la misma vesícula que se forma los hemisferios cerebrales. Pero lo que pasa es que los hemisferios cerebrales crecen tanto que el diencéfalo se queda en la parte central. Esto que está aquí, que yo lo puse en gris, esto es celeste, es el diencéfalo.
Y el diencéfalo se encuentra alrededor del tercer ventrículo, o sea, al medio de esto vamos a tener el tercer ventrículo. ¿Qué cosas vamos a encontrar en el diencéfalo? Todo lo que termina en tálamo. Vamos a tener el tálamo, el epitálamo, hipotálamo y subtálamo. El tálamo es la estructura más grande que tenemos ahí, que tiene una forma ovoidea y conforma el 80% del diencéfalo. En la parte más anterior e inferior vamos a tener el hipotálamo, que es lejos el más importante porque regula tanto nuestro nivel hormonal como nuestro sistema neurovegetativo, o sea, nuestro sistema nervioso que nosotros no controlamos, sino que él es el que nos controla a nosotros. Después tenemos en la parte más posterior el epitálamo, donde tenemos la glándula pineal y los núcleos avenulares, que tienen que ver con la liberación de la melatonina y también con la regulación del sueño-vigilia. Y después tenemos el subtálamo, que es una transición entre el diencéfalo y el mesencéfalo, donde vamos a encontrar algunos núcleos que participan en los movimientos motores. Veamos primero entonces el tálamo. Fíjense ahí que significa cámara interna, que son esas dos estructuras ovoideas que van a estar unidas por lo que se denomina como la adhesión intertalámica. Y como dice ahí, ocupa el 80% del diencéfalo. Si nosotros hacemos una medición antero-posterior, mide alrededor de 3 centímetros y un ancho promedio de 1,5 centímetros. Y lo más importante es esto, que es la estación de relevo celular para todos los sistemas sensitivos principales, excepto la vía olfatoria. ¿Qué significa? Que tanto el tacto, temperatura, dolor, el tacto protopático, que es el tacto que no discriminamos, el tacto epicrítico, que es el tacto discriminativo, van a pasar por el tálamo antes de llegar a el lóbulo parietal. Al igual que la vía sensitiva del gusto, la vía sensitiva auditiva y la vía sensitiva visual también van a pasar por el tálamo, a excepción de la vía olfatoria. Entonces es una estación de relevo que se va, como es un núcleo, va a estar lleno de neuronas, donde aquí se van a contactar y estos van a enviar los axones hacia los diferentes lóbulos. En el caso de la visión, hacia el lóbulo occipital, en el caso del gusto, hacia el lóbulo de la ínsula, en el caso de la audición, hacia el lóbulo temporal, y en el caso del tacto, hacia el lóbulo parietal. Bueno, inferiormente se conecta con el tegmento del mesencéfalo, pero muy poco, y medialmente se encuentra unido por la adhesión intertalámica, como ya les había dicho. Por afuera pasa la cápsula interna, pero eso lo vamos a ver después. Ahora tenemos el hipotálamo. El hipotálamo, aquí que se encuentra en esa zona, es una conjunción de una gran cantidad de núcleos, que va a estar dividido por una porción medial y una porción lateral. ¿Ya? Donde esa porción va a estar dividida especialmente por el fornix, donde en la porción lateral es donde vamos a encontrar los núcleos más importantes. En cambio, en la porción medial es donde vamos a encontrar mayor cantidad de axones. Todos estos núcleos que nosotros encontramos en la parte lateral, fíjense todo lo que controlan. Controlan todo el sistema nervioso autónomo, como ya les había dicho, controlan la regulación de la temperatura corporal, las emociones, la presión arterial, la alimentación, sistema endocrino, círculo circadiano, sueño-vigilia y además nuestro comportamiento sexual. O sea, el hipotálamo tiene muchas funciones. Cualquier daño de esto puede producir ya, en el caso de, no sé, que se dañe parte del núcleo supraventricular, podemos encontrar que la persona le dé gran cantidad por comer. U otro núcleo que la persona no pueda dormir, o no se pueda despertar, o no pueda regular su presión sanguínea.
Por lo tanto, el hipotálamo tiene una gran función y se llama el general de los generalísimos, entonces, de nuestra vida autónoma, o sea, de todo lo que a nosotros nos controla. ¿Ya? Muy importante el hipotálamo. Profesor, Después, dígame. una consulta, ¿cómo ejerce la función del hipotálamo? ¿A través de hormonas simplemente o también de... Principalmente a través de hormonas. Muy buena pregunta, porque se me había olvidado. Porque, mira, tiene conexión directa con esta glándula, que es la glándula. ¿Quién me dice cómo se llama esa glándula? la hipófisis? Muy bien, a través de la hipófisis. Ya, entonces tenemos la adenohipófisis y la neurohipófisis. En la adenohipófisis, el hipotálamo envía información para que la adenohipófisis produzca sus propias hormonas y esas hormonas regulen a las demás hormonas. En tanto que la neurohipófisis no tiene células endocrinas. Por lo tanto, aquí se van a liberar lo que se llaman neurohormonas, o sea que son estructuras químicas formadas por los núcleos o por neuronas y son liberadas al torrente sanguíneo en forma de hormonas. O sea, se forman como neuronas, pero se liberan al torrente sanguíneo como hormonas, serían neurohormonas. Y esa sería la forma de controlar entonces ya todo nuestro sistema vegetativo. Y además tiene conexión directa con el sistema simpático y parasimpático. ¿Ya? ¿Se entiende mejor? Profe, ¿y cuál es la diferencia entre el sistema parasimpático y simpático? Mucha, mucha. No entra en el tema, pero para que les quede más o menos claro. A nivel, cuando nosotros nos desarrollamos y vivíamos en las cavernas, tuvimos que desarrollar dos tipos de defensa. Una que se llama la defensa o el sistema de escape o de defensa, y el otro es cuando nosotros necesitamos nutrirnos. El sistema simpático es el que a nosotros nos mantiene alerta y nos mantiene completamente alerta frente a algún tipo de peligro. Por lo tanto, actúa en los diferentes órganos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué efecto haría el sistema simpático en el corazón? ¿Aumentaría la frecuencia cardíaca o la disminuiría? ¿Aumenta? La aumenta, ¿cierto? Porque estamos alerta, estamos estresados. Pero el sistema simpático, ¿qué harían las glándulas salivales? ¿Aumenta la liberación de saliva o la disminuye? Vamos, arríguense, son 50 y 50. ¿Necesitamos saliva para escapar? No. No. Por tanto, disminuye la cantidad de saliva. Es por eso que cuando nosotros estamos haciendo ejercicio se nos seca la boca al tiro. Importante, ¿no? Y ahí entraría a actuar ¿quién? El sistema parasimpático para liberar saliva para que nosotros podamos comer. ¡Wow! Importante, ¿no? A ver, otro ejemplo. Los bronquios. El sistema simpático, ¿qué hace con los bronquios? ¿Los abre o los cierra? ¿Los abre? ¿Los abre? Los abre, ¿cierto? Para que ingrese mayor cantidad de oxígeno y nosotros podamos salir. Ya, y la Claro. última. Sudor. ¿Quién activa el sudor? ¿El sistema simpático o el sistema parasimpático? ¿El simpático? El simpático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos aumento el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la actividad muscular, o sea, aumenta el calor. Entonces, también estimula el sudor para dos cosas, para enfriar y además también para que seamos menos agarrables, para que seamos más como un pez, ¿ya? Como que nos lubrique,
¿ya? Y podamos escapar. En cambio, el sistema parasimpático tiene que ver más con el sistema digestivo, activa todo el sistema digestivo, ya para aprovechar la alimentación y aprovechar en el estado cuando nosotros estamos descansando. Porque nuestra vida antiguamente era descansar y cazar, descansar y cazar. Y por eso se desarrolló el sistema simpático y parasimpático, que actualmente obviamente no lo utilizamos de esa forma, pero cuando nosotros nos estresamos para una prueba, ustedes van a ver inmediatamente que el sistema simpático es el que se activa. Nuestro corazón va a actuar más rápido, vamos a estar más alerta y todas esas cosas. Al contrario, si se activa el parasimpático, vamos a tener ganas de comer, vamos a tener ganas de descansar para aprovechar ya nuestros alimentos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. ¿Ah? ¿No? Ya. Vamos al epitálamo. El hipotálamo, epitálamo, como les dije, este se encuentra en la parte posterior del diencéfalo y va a estar constituido entonces por el tercer ojo, como le llaman algunos, o glándula pineal. Y además por los trígonos de la vénula que aquí no se alcanzan a ver, pero que se encuentran alrededor y un poquito superior a la glándula pineal. Participan principalmente en el estado de sueño y vigilia, y por eso se le llama el tercer ojo, porque tiene comunicación directa con la visión. Entonces, cuando hay mucha luz, a nosotros nos mantiene despierto, pero cuando hay una disminución de luz, de a poco nos empieza a dar sueño. Y eso empieza a liberar melatonina para que nos dé más sueño, y además la melatonina lo que produce es que el cuerpo descanse, genera una sensación de descanso, por lo tanto, si ustedes duermen lo correcto, van a amanecer muy descansaditos. Y además se sabe que la melatonina tiene que ver con la activación de los recuerdos, o sea, todas las cosas que nosotros necesitamos a recordar a largo plazo, la melatonina ayuda a traspasarla a la memoria a largo plazo. ¿Ya? También participa en el sistema límbico, ¿ya? Pero especialmente lo que va a hacer el trígono de la vénula. ¿Qué significa el sistema límbico? Es el que tiene que ver con nuestras emociones y con nuestra memoria. Especialmente el trígono de la vénula trabaja con otro núcleo que no lo vamos a ver, que es el núcleo accumbens. Que el núcleo accumbens es el núcleo que a nosotros nos da placer. En cambio, el núcleo de la vénula es el que nos da todo lo contrario, nos da como que algo no nos gusta. Por ejemplo, nosotros sobrevivimos a través de eso. Por ejemplo, nos sacamos un 7 en una prueba. Eso inmediatamente genera que el núcleo accumbens empiece a liberar serotonina y dopamina y nosotros nos sentamos felices. Al contrario, si nosotros sentimos frustración, el que se va a activar va a ser el núcleo de la vénula, ya haciendo que se deje de liberar dopamina y serotonina. También, esto nos puede traer algunos problemas, especialmente con el núcleo accumbens. Cuando nosotros autoestimulamos el núcleo accumbens, ¿a alguien se le ocurre cómo autoestimular el núcleo accumbens? Porque acuérdense, el placer es... ¿Alcohol? ¿Ah? ¿Alcohol? Sí, el alcohol, sí. ¿Qué más? Algo más potente. Las drogas. ¿Ya? Las drogas especialmente. ¿Ya? Entonces, eso genera... ¿el sexo? Sí, también. También el sexo genera gran cantidad de placer. ¿Ya? Pero no alcanza a ser tan adictivo. ¿Ya? A menos que seamos, pero galanes, o la mujer sea muy bonita y tenga un harén de hombres, ¿ya? También se pueden volver adictos al sexo, sí, sí, sí. Pero nosotros nos podemos, en ese caso, también volver ludópatas, no sé, alcohólicos o vaya, diferentes cosas. ¿Ya? Entonces eso no hace problema. De hecho, hay varios estudios que muestran cómo se le suministra o se le coloca un electrodo en el núcleo accumbens a los ratones, que ellos lo aprietan y se activa el núcleo accumbens.
Pero antes de eso le dan su comida favorita. Por lo tanto, el ratón le encanta comer su comida favorita. Pero cuando descubre el botón, empieza a presionar el botón, pero en forma irracional, a cada rato. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se empieza a acostumbrar a esos neurotransmisores, por lo tanto, cada vez necesitamos más, más, más y más. Por eso es que los drogadictos lo que hacen es cada vez consumir mayor cantidad de droga. ¿Ya? Bueno, nos pasamos a otro lado, pero siempre es lindo conversar algunas cositas. Después tenemos el subtálamo, que yo les dije que es un lugar de transición entre el diencéfalo y el mesencéfalo, en este lugar donde van a haber núcleos que se comparten. Y hay un núcleo muy importante que se va a encontrar en esta zona, que es núcleo o sustancia negra, que libera dopamina hacia el putamen, que es un núcleo del cerebro que tiene que ver con los movimientos corporales. Esta sustancia gris, después con el tiempo, en algunas personas empieza a disminuir la liberación de dopamina y se produce la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Además, en este lugar tenemos el núcleo rojo, que ayuda a lo que son los músculos, envía axones hacia la médula espinal para controlar los músculos, especialmente de la postura. Ya, y tenemos también algunos núcleos subtalámicos que tienen conexión con el globo pálido, que también es otro núcleo cerebral, para ayudar a regular los movimientos. ¿Qué significa regular los movimientos? Que los movimientos sean rítmicos y sean suaves, no sean robóticos. ¿Ya? No hay mucho del subtálamo. Bueno, miren, aquí fíjense, tenemos el tercer ventrículo y hacia los lados tenemos, ¿qué sería eso? Las dos estructuras ovoideas. El tálamo. Tálamo. Recuerden. Acá está el triángulo de la vénula. Miren, aquí se alcanza a apreciar un poquito lo que es el núcleo rojo y acá un poquito lo que es el núcleo o la sustancia negra. Ya, difícil de ver. Y aquí tenemos la parte de transición del mesencéfalo al diencéfalo, donde podemos ver un ratón Mickey al revés, donde sus orejitas van a ser los pedúnculos cerebrales, las cejas van a ser la sustancia negra, los ojos van a ser los núcleos rojos, la boca va a ser el acueducto cerebral, que es el que une el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, y alrededor vamos a tener lo que es la sustancia gris periacueductal. ¿Vieron al Mickey Mouse? Ahí está mejor. Así es conocido, como para que no se les olvide. Ya, y ahora pasamos al telencéfalo, que es la parte más larga. ¿Y cómo vamos en el tiempo? Vamos justo, vamos medio mal. Ya, tenemos que en el telencéfalo ya es la parte más desarrollada, pesa alrededor de 1200 gramos. Esto léanlo en realidad porque no es muy importante, tampoco. Vamos a encontrar que los hemisferios van a estar divididos por la fisura longitudinal, que viene de longi, nada que ver, sino que es una fisura profunda que va a terminar en el cuerpo calloso. Después vamos a tener que el hemisferio cerebral tiene tres caras, la cara superolateral, la cara medial y la cara inferior. Cada una de estas va a presentar unos surcos, ya que son más relevantes que el otro. El principal surco que yo les recomiendo que ubiquen primero es el surco lateral. Después ubiquen el surco central. Es fácil de encontrarlo porque van a encontrar dos giros que son paralelos. Y ahí nosotros vamos a encontrar que justo casi en el centro del cerebro tenemos el surco central. Y vamos a encontrarnos que aquí se produce una pequeña incisura que se llama la incisura preoccipital, y aquí hay un pequeño surquito que se va a ver más en la cara medial, que es el surco parieto-occipital, y aquí se tira una línea imaginaria que divide al lóbulo occipital. Y desde la mitad de esta línea imaginaria tiramos una línea hacia el final del surco lateral, y que va a conformar eso que está ahí y que va a dividir el lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo frontal.
Y otro lóbulo que no lo alcanzamos a ver aquí, que tenemos que abrir el surco lateral para ver el lóbulo de la ínsula, que ya lo vamos a ver. Entonces, veamos los surcos del lóbulo frontal. Tenemos un surco paralelo al central, pero como se encuentra por delante, se llama surco precentral. Después tenemos los surcos frontales superiores y surco frontal inferior. Muy lindos. Y esto nos van a demostrar los giros. Entre el giro precentral y central tenemos el giro precentral. Sobre el surco frontal superior tenemos el giro frontal superior, giro frontal medio y después tenemos el giro frontal inferior. Pero aquí nos vamos a detener un poquitito porque el giro frontal inferior se divide en tres partes. En esta porción, que es la porción orbitaria, la porción triangular y la porción opercular. Esto es muy importante porque en este lugar se ubica el área de Broca, que es el área donde nosotros vocalizamos o tenemos la capacidad de hablar. ¿Ya? Ahora nos vamos hacia el lóbulo parietal, donde nos vamos a encontrar otro surco paralelo, pero que se encuentra posterior al surco central, por lo tanto se va a llamar surco postcentral. Y además vamos a tener otro surco ya que se encuentra como en la mitad del lóbulo parietal, que se llama solamente como surco intraparietal. Esto nos va a conformar lo que es el giro postcentral, ¿ya? Y los lobulillos, porque aquí en realidad hay varios giros, pero se le llama lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior. Que aquí no lo quise nombrar, ¿por qué? Que es todo esto. Porque aquí se produce una unión entre el parietal y el temporal. Recuerden que esto no es, no es que sea así, que hay una división tajante, sino que hay una mezcla igual. Que aquí específicamente se da a través de dos giros, que es el giro supramarginal y el giro angular, que es en este lugar donde vamos a tener el área de Wernicke, que el área de Wernicke es el lugar donde nosotros creamos nuestro discurso. Esto lo comunicamos al área de Broca para que nosotros lo podamos hablar. Recuerden que nosotros para poder hablar primero tenemos que armar lo que vamos a hablar y después lo vocalizamos o lo escribimos o hacemos los movimientos manuales. ¿Ok? Después nos vamos a encontrar con el lóbulo temporal, que tiene dos giros súper difíciles de entender, que es el surco temporal superior y el surco temporal inferior, que nos va a dar los giros, adivinen, giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. ¡Wow! Y en el lóbulo occipital no hay ningún surco ni giro que esté presente como en todos los humanos, por lo tanto no hay nombres. Solamente lo vamos a ver en la cara medial como si hay un surco que es bastante importante. ¿Ya? Y aquí tenemos, miren, abrimos lo que es el surco lateral para ver otro lóbulo que es el lóbulo de la ínsula, que va a tener un círculo que lo rodea, que es el surco circular de la ínsula, que va a presentar un surco central y además va a presentar acá lo que van a ser los giros cortos y los giros largos. Aquí tenemos los giros largos y aquí tenemos los giros cortos. En el surco de la ínsula participa en dos cosas, en el área del gusto y además en el sistema límbico. Ahí lo podemos ver en una forma más real. Fíjense aquí cómo se ve el surco central clarito, dos giros paralelos, entonces este es netamente el surco central. Después, ahora en la cara medial, nos vamos a encontrar que tenemos el cuerpo calloso, alrededor del cuerpo calloso tenemos el surco del cuerpo calloso y por arriba tenemos uno que es paralelo al surco del cuerpo calloso que se llama el surco del cíngulo, que continúa hacia arriba y hacia posterior, dividiéndose en el surco marginal y en el surco subparietal. Además nos vamos a encontrar con otro surco que se encuentra antes, que es el surco paracentral, que nos va a dar aquí el lobulillo paracentral. Entre el surco del cuerpo calloso y el surco del cíngulo vamos a encontrar el giro del cíngulo, que tiene que ver, pero 100% en el sistema límbico. ¿Ya? Aquí tenemos parte del surco central, que es el que ya vimos, que alcanza a llegar un poquito a la cara medial. Después tenemos el surco
parieto occipital, que ya ustedes recuerdan que alcanza a llegar un poquito a la cara superolateral y es donde tiramos la línea imaginaria para dividir el lóbulo occipital, pero aquí se ve claramente, junto con lo que es el surco calcarino, que se encuentra en la mitad del lóbulo occipital, que es muy importante porque aquí se van a encontrar las neuronas visuales primarias. Entonces, nos vamos a encontrar con el giro del cíngulo, con el lobulillo paracentral. Esto tiene forma de cuña, por lo tanto se le denomina cuña, y como esto está antes de la cuña, se llama precuña o precuña. Qué simple, ¿no? Y nos falta esta parte de adelante, que, ojo, que el Netter comete un error, porque el Netter lo llama como giro frontal medio. Y este giro se llama giro frontal medial, porque se encuentra en la cara medial. El giro frontal medio es el que se encuentra por la cara superolateral. Y aquí tenemos nuevamente lo que es en realidad se ven las fibras a ambos lados, no nos llama mucho la atención. Ahora tenemos la cara inferior viendo por abajo, fíjense cómo tenemos a Mickey Mouse asustado y lo vamos a dividir en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior es la parte orbitaria, donde nos vamos a encontrar con un surco que es el surco olfatorio, que es por donde va a ir el tracto olfatorio. Hacia el lado medial nos va a dar el surco recto. Después vamos a tener los surcos orbitarios, que aquí te lo muestra como una H, pero en realidad no es tan correcto, pero nos va a formar los giros orbitarios. Giro orbitario lateral, giro orbitario medial, giro orbital anterior y giro orbital posterior. Y ahí está el giro recto que yo les hablaba. Después nos dirigimos a la parte posterior, donde nos vamos a encontrar con el surco calcarino, ya que es el mismo que vimos anteriormente, que viene del lóbulo occipital, el surco rinal, y que va a continuar con el surco colateral. Después tenemos el surco occipitotemporal, ya, que en realidad, sí, no está bien, surco occipitotemporal. En esta parte tenemos aquí esta estructura que sobresale, que se llama uncus, que va a estar continuado con el giro parahipocampal, también tiene que ver con el sistema límbico. Y después tenemos el giro occipital temporal medial, por lo tanto este giro que está aquí se va a llamar giro occipital temporal lateral. Y me estaba saltando lo que es el giro del istmo del cíngulo. Entonces aquí tenemos el giro temporal lateral, y este es el que ya habíamos visto antes, que viene desde la parte del superolateral, que es el giro temporal inferior. ¿Qué pasa? Le puse la cara. No, es el giro temporal inferior. ¿Ya? Hay algo malo. Núcleos de la base. ¿Cuáles son los núcleos que nos vamos a encontrar? Los núcleos lenticulares, ya, y que tienen que ver con el putamen y el globo pálido. Y además el núcleo caudado, que va a tener como una forma de coma, ya que es el que se encuentra acá arriba. Tienen que ver con los movimientos de la vía extrapiramidal, o sea, los movimientos aprendidos. Aquí les voy a dejar más o menos lo que informa, y aquí les voy a dejar otra división donde tenemos el núcleo caudado, donde el putamen, el globo pálido lateral y el globo pálido medial forman lo que se denomina como núcleo lenticular, porque supuestamente tienen forma de lente. Y ahora, si ustedes se fijan, tanto los núcleos lenticulares, fíjense cómo tiene estriaciones, y el núcleo caudado también. Si nosotros juntamos el núcleo lenticular con el núcleo caudado, ¡pam!, se va a llamar cuerpo estriado. ¿Ya? Y aquí está. Y la amígdala, que la vamos a sacar de esto, porque la amígdala tiene que ver con el sistema que se encuentra acá, que tiene que ver con el sistema límbico, que no lo vamos a ver por ahora. Y aquí podemos ver una división que se llaman las áreas de Brodmann, donde se puede ver la función de cada una de las estructuras o cada uno de los giros, donde, mire, fíjense, el 1, 2 y 3 tienen que ver con el área somaestésica, o sea, dónde va a llegar todo el tacto. Fíjense el área 17, 18, 19, que tiene que ver con el área visual. 17, 18, 19, aquí está, ¿ya? Psicovisual. Ya después vamos a tener con el 44 y 45, que es el área de Broca. Miren, el área 22
psicoauditiva o también llamada de Wernicke, ¿ya? Y así eso necesito que lo vayan viendo. Y aquí podemos ver cómo el área de Wernicke se une con el área de Broca a través del fascículo longitudinal superior. Y ahí está la misma definición que yo ya les había dicho. Y con eso terminamos lo que es una breve anatomía del sistema nervioso central. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, Dígame. esto de lo de la área que usted nombró hace poquito, no entendí qué hacía el último. La- eh, ¿Cuál? a ver, era uno que salían con números de 1, 2, 3, 4. Creo que es la 60, la imagen 60 que sale ahí. A ver, espérame un poquito. El área 60. A ver. ¿Aquí? Avance una más. No, área 60. O sea, no, pues la imagen 60, esa, la área límbica. ¿Cuál? ¿El área límbica qué hace? ¿Qué significa? El área límbica tiene que ver con las emociones y con la memoria. ¿Ya? El área límbica tiene que ver con... Pero eso se ve por la cara medial. Ya, no sé, por eso que no aparece aquí el 23 ni el 24, 29, porque tiene que ver con el sistema límbico que se va a encontrar más por la cara medial. ¿Ya? Gracias. De nada. Profe, ¿qué libro nos puede servir para estudiar? Yo les recomiendo que estudien esta clase y ¿conocen la página anatomiahumana3d.com? Chicos, ¿conocen esta página o no? La voy a escribir aquí en el chat. Eso es una página... Ah, no, espera, está mal escrita. Anatomiahumana3d.com. Ahí ustedes se van a cápsulas de anatomía, donde van a encontrar ya lo mismo que vimos aquí, un poquito más relajado, ya para que puedan aprender igualmente. Pero realmente no necesitan aprender más de la clase. Con esto ya les debería quedar bastante claro. Pero si no, deben estudiar del Snell. ¿Ya? El libro Snell. El problema del Snell que todavía tiene utiliza nombres antiguos para denominar las estructuras. ¿Ya? Vale, profe. ¿Conocían esa página, no? Anatomiahumana3d.com. No. Visítenla. No. ¿Ah? Visítenla. ¿Por qué? Porque van a encontrar ahí cerebros, estructuras del sistema nervioso central que van a estar en 3D, que son modelos que nosotros escaneamos del mismo laboratorio y que ustedes lo pueden manejar, ver en diferentes ángulos para poder comprender mejor las estructuras. ¿Ya? Es una página bien completa que todavía la estamos armando porque día a día se nos van ocurriendo más cosas y le vamos agregando mucho más. ¿Ya? Profe, no sale en el chat lo que usted nos escribió. O sea, por lo menos a mí no. No sé si a los chiquillos. Uy, ¿verdad? Sale de mí para sala de espera. No sé por qué. Tampoco. Espera, un poquito. Ay. Enviar chat. Uy, no sé por qué. A todos. Oye, pero... Si es que no sé por qué, claro, escribo para todos, pero sale, esa página es. Muy bien, ahí la escribió Fernanda Álvarez. ¿Ya? Que es anatomiahumana3d.com. Vale, vale. Gracias, ¿Ya? profe. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? Pero fue todo claro. Ya. Cualquier duda que ustedes puedan tener, por favor, no
se compliquen y me envían un mail directamente. gonzalo.tiznao@gmail.com. En el programa aparece igual mi mail ahí. ¿Ya? No tengo ningún problema en responderle. ¿Ya? Ya, chicos, dejamos entonces hasta aquí la sesión. Espero que no se hayan aburrido mucho, porque era mucha materia en muy poco tiempo, así que traté de resumirla de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, me Vale, profe. despido. Que estén todos bien, ¿ah? Pásenlo súper. Y sigan estudiando. Ya, Chao, muchachos. profe, que esté bien. Chao, abrazos para todos.